Durante 45 años, la humanidad vivió con el dedo apoyado sobre el botón rojo. No es una metáfora. En 1986, en el punto más alto de la carrera armamentista, Estados Unidos y la Unión Soviética tenían juntos más de 70.000 cabezas nucleares apuntándose mutuamente. Suficiente para destruir todas las ciudades del planeta varias veces seguidas. Y el margen de reacción era de minutos. Un misil soviético tardaba 28 minutos en llegar a Washington. 28 minutos para decidir el fin del mundo. En septiembre de 1983, el sistema de alerta soviético anunció que 5 misiles estadounidenses venían en camino. El oficial de turno tenía la orden de reportarlo de inmediato, y ese reporte habría desatado la respuesta. No lo hizo. Decidió, solo, que era una falla del sistema. Tenía razón, era el reflejo del sol sobre las nubes. Un hombre que nadie conoce evitó la aniquilación porque desobedeció. Y esa no fue la única vez. En octubre de 1962, durante 13 días, un submarino soviético atrapado bajo la flota estadounidense en el Caribe estuvo a un voto de lanzar un torpedo nuclear. Se necesitaban 3 firmas. 2 oficiales dijeron que sí. El tercero dijo que no. La Guerra Fría nunca fue un enfrentamiento directo entre esos 2 ejércitos, y sin embargo mató a millones de personas. En Corea murieron cerca de 3 millones. En Vietnam, más de 3 millones. En Afganistán, alrededor de 2 millones. Y decenas de miles más en Angola, en Guatemala, en Chile, en Nicaragua. Los 2 gigantes jamás se dispararon el uno al otro. Hicieron que se dispararan otros, en países que ni siquiera habían pedido participar. Un muro partió una ciudad en 2 durante 28 años y al menos 140 personas murieron intentando cruzarlo. Un continente entero quedó dividido por una frontera que se podía ver desde el espacio. De un lado, luces, del otro, oscuridad. Y todo eso ocurrió entre 2 países que, apenas unos meses antes de empezar, habían sido aliados y habían ganado juntos la guerra más grande de la historia. Para entender cómo pasaron de abrazarse en el río Elba a apuntarse con 70.000 bombas atómicas, hay que volver a 1945. En abril de 1945, soldados estadounidenses y soviéticos se encontraron en el río Elba, en el corazón de Alemania. Se abrazaron, intercambiaron cigarrillos y brindaron. Las fotos de ese día dieron la vuelta al mundo como símbolo de una alianza que había derrotado a Hitler. Menos de 3 años después, esos mismos 2 países estaban al borde de la guerra. Lo que los había unido era un enemigo común, no una idea común. Estados Unidos era una democracia capitalista que salía de la guerra intacta, más rica que nunca y dueña de la mitad de la producción industrial del planeta. La Unión Soviética era una dictadura comunista que salía destruida. 27 millones de muertos, 1.700 ciudades arrasadas, 70.000 aldeas borradas del mapa. 2 visiones del mundo completamente incompatibles, y ningún tercer enemigo que las obligara a entenderse. En febrero de 1945, todavía en plena guerra, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunieron en Yalta, en la península de Crimea, para repartirse la posguerra. Acordaron dividir Alemania en zonas de ocupación y prometieron elecciones libres en la Europa liberada. Stalin firmó. Y no cumplió nada. El Ejército Rojo ya ocupaba Polonia, Rumanía, Bulgaria, Hungría y Checoslovaquia, y allí donde había un soldado soviético se instaló un gobierno comunista. Stalin tenía una lógica brutal pero coherente. Rusia había sido invadida desde el oeste 2 veces en 30 años, y quería un cinturón de países amigos entre él y Alemania. Costara lo que costara. En julio de ese mismo año, en la conferencia de Potsdam, el nuevo presidente estadounidense Harry Truman recibió un telegrama cifrado. La primera bomba atómica había funcionado en el desierto de Nuevo México. Se lo mencionó a Stalin de pasada, esperando impresionarlo. Stalin apenas reaccionó. Ya lo sabía. Sus espías llevaban años dentro del proyecto estadounidense. Esa tarde, sin decirlo, empezó la carrera. En marzo de 1946, Winston Churchill viajó a un pequeño pueblo de Missouri y pronunció una frase que definió medio siglo. Dijo que un telón de acero había descendido sobre el continente europeo
desde el Báltico hasta el Adriático. La imagen era exacta. Detrás de esa línea quedaban Varsovia, Praga, Budapest, Bucarest y Berlín Oriental, y ninguna volvería a ser libre en 40 años. Estados Unidos respondió con dos decisiones que definieron su estrategia para el resto del siglo. La primera fue la doctrina Truman, en 1947. El compromiso de apoyar con dinero y armas a cualquier país amenazado por el comunismo. La política se llamó contención y la idea era simple: no expulsar al comunismo de donde ya estaba, sino impedir que avanzara un metro más. La segunda fue el Plan Marshall, $13.000 millones de la época, unos 150.000 millones actuales, inyectados en la reconstrucción de Europa Occidental. No era caridad. Era el cálculo de que la gente con trabajo y pan no vota comunista. Funcionó. Stalin prohibió a los países de su órbita aceptar un solo dólar. La primera prueba de fuerza llegó en junio de 1948. Berlín estaba dentro de la zona soviética, pero dividida en 4 sectores, y Stalin decidió estrangularla. Cortó todas las carreteras, vías férreas y canales que conectaban la ciudad con Occidente. 2,5 millones de personas quedaron sin comida ni carbón. Truman no envió tanques, envió aviones. Durante 11 meses, un avión aterrizó en Berlín cada 3 minutos, día y noche, con harina, medicinas y carbón. 277.000 vuelos. Los pilotos empezaron a lanzar chocolates con paracaídas de pañuelo para los niños que miraban desde las ruinas. En mayo de 1949, humillado, Stalin levantó el bloqueo. Ese mismo año pasaron 2 cosas más. Nació la OTAN, la Alianza Militar Occidental. Y en agosto, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica, años antes de lo que Washington creía posible. El monopolio se había acabado. En junio de 1950, la Guerra Fría se volvió caliente por primera vez, y ocurrió en una península que casi nadie en Occidente habría sabido señalar en un mapa. Corea había sido dividida en 1945 por una línea trazada apresuradamente sobre el paralelo 38. Al norte, un régimen comunista respaldado por Moscú. Al sur, un gobierno autoritario apoyado por Washington. El 25 de junio, 135.000 soldados norcoreanos cruzaron esa línea con tanques soviéticos. En 3 días tomaron Seúl. En 6 semanas habían empujado al ejército surcoreano hasta un rincón diminuto en el extremo sur del país. Parecía terminado. Entonces el general estadounidense Douglas MacArthur ejecutó la maniobra más audaz de su carrera. Un desembarco anfibio en Incheon, muy detrás de las líneas enemigas, en una bahía con mareas de 9 metros que todos los expertos consideraban imposible. Funcionó. El frente norcoreano se derrumbó y las tropas de Naciones Unidas avanzaron hacia el norte, hasta la frontera con China. Y ahí llegó la sorpresa. En noviembre, 300.000 soldados chinos cruzaron el río Yalu de noche, sin radios, comunicándose con cornetas y silbatos. Los estadounidenses fueron empujados de vuelta al sur en la retirada más larga de su historia militar. MacArthur pidió permiso para usar bombas atómicas contra China. Truman se lo negó y luego lo destituyó, sentando un principio que salvaría al mundo muchas veces. En la Guerra Fría, el poder civil decide, no el militar. La guerra se estancó exactamente donde había empezado, sobre el paralelo 38, y se firmó un armisticio en julio de 1953. Casi 3 millones de muertos, en su mayoría civiles, para que la frontera quedara donde ya estaba. Y ese armisticio nunca se convirtió en tratado de paz. Técnicamente, más de 70 años después, las 2 Coreas siguen en guerra. Corea enseñó una lección terrible: si los 2 bloques peleaban de verdad, todos perdían. Así que la competencia se trasladó a la tecnología, y ahí se volvió vertiginosa. En 1952, Estados Unidos detonó la primera bomba de hidrógeno, 500 veces más potente que la de Hiroshima. Borró literalmente una isla del Pacífico del mapa. 9 meses después, los soviéticos probaron la suya. En 1961 detonaron la bomba del Zar, la explosión más grande jamás producida por el ser humano. La onda expansiva dio 3 vueltas al planeta y el hongo alcanzó 7 veces la altura del Everest.
De esa locura salió la doctrina que gobernó el resto de la Guerra Fría, y su sigla en inglés significaba, literalmente, loco. Destrucción mutua asegurada. Si tú me atacas, yo alcanzo a lanzar antes de morir, y morimos los dos. La paz sostenida no por confianza sino por terror perfectamente equilibrado. Por eso los dos bandos construían misiles en submarinos y silos subterráneos, no para atacar, sino para garantizar que nadie pudiera destruir su capacidad de responder. Y luego estaba el cielo. En octubre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita el Sputnik, una esfera de acero de 83 kilos que emitía un pitido. Ese pitido se podía escuchar con una radio doméstica desde cualquier lugar del mundo, y para los estadounidenses fue un sonido aterrador. Si podían poner eso sobre nuestras cabezas, también podían poner una bomba. En 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano en el espacio. Estados Unidos iba perdiendo cada ronda. Kennedy respondió cambiando las reglas. Prometió llegar a la Luna antes del fin de la década. Costó $25.000 millones y 400.000 personas trabajando a la vez. El 20 de julio de 1969, 600 millones de personas vieron a Neil Armstrong bajar una escalerilla. La carrera espacial fue la única parte de la Guerra Fría que dejó algo hermoso. Berlín era el agujero del sistema. Alemania Oriental estaba cerrada por una frontera vigilada, pero dentro de Berlín se podía cruzar de sector caminando, tomando el metro, yendo a visitar a un primo. Y por ese agujero se estaba desangrando el país. Entre 1949 y 1961 se fueron 2,5 millones de alemanes orientales, 1 de cada 6 habitantes. Peor aún, los que se iban eran los jóvenes, los ingenieros, los médicos. Un estado no sobrevive si se le va la gente que lo hace funcionar. En la madrugada del 13 de agosto de 1961, los berlineses se despertaron con un ruido extraño. Durante la noche, 40.000 soldados y policías habían desplegado alambre de púas a lo largo de 43 kilómetros. Las calles quedaron cortadas a la mitad. Las líneas de metro se cerraron. Familias que vivían a 2 cuadras de distancia quedaron en países distintos, sin previo aviso, de un día para otro. En las primeras horas, cuando aún era solo alambre, hubo escenas desesperadas. Gente saltando desde las ventanas de edificios cuya fachada daba al oeste, mientras los bomberos sostenían lonas abajo. Un joven soldado de la Guardia Fronteriza saltó el alambre y corrió hacia el otro lado. La foto de ese salto se volvió el símbolo de la ciudad. Después el alambre se convirtió en bloques de hormigón, y los bloques en una estructura de 3,5 metros con torres de vigilancia, perros, focos y una franja intermedia despejada a la que llamaron la Franja de la Muerte. Al menos 140 personas murieron intentando cruzarlo. La más recordada es Peter Fechter, un albañil de 18 años, baleado en 1962 mientras trepaba. Cayó del lado oriental y quedó tirado, pidiendo ayuda, a la vista de cientos de personas de los dos lados. Nadie se atrevió a cruzar. Tardó casi 1 hora en morir. En 1959, a 150 kilómetros de Florida, Fidel Castro derrocó al dictador Batista y poco después declaró a Cuba socialista. Para Washington fue intolerable. En 1961 respaldó una invasión de exiliados cubanos en Bahía de Cochinos que fracasó en 3 días y empujó a La Habana definitivamente a los brazos de Moscú. Entonces Nikita Khrushchev tomó una decisión audaz: instalar misiles nucleares soviéticos en Cuba. Su argumento tenía lógica. Estados Unidos ya tenía misiles apuntando a la Unión Soviética desde Turquía, a distancia parecida. Se trataba, dijo, de equilibrar el juego. El 14 de octubre de 1962, un avión espía estadounidense fotografió las rampas de lanzamiento en construcción. Kennedy reunió a sus asesores en secreto. Los militares exigían bombardear la isla de inmediato. Kennedy eligió la opción intermedia, un bloqueo naval, que llamó cuarentena porque un bloqueo era técnicamente un acto de guerra. Durante 13 días el mundo contuvo la respiración. En Estados Unidos la gente vació los supermercados, las escuelas ensayaban meterse debajo de los pupitres. El momento más peligroso no ocurrió en ningún despacho. El 27 de octubre,
Cargas de profundidad estadounidenses acosaron a un submarino soviético que llevaba días sumergido, con temperaturas de más de 50 grados adentro y sin contacto con Moscú. El capitán, convencido de que la guerra había estallado, ordenó preparar un torpedo con carga nuclear. El protocolo exigía 3 autorizaciones. 2 oficiales aceptaron. El tercero, Vasily Arhipov, se negó. Nadie fuera de ese casco supo nunca lo cerca que estuvimos. El acuerdo llegó al día siguiente. Los soviéticos retiraban los misiles de Cuba, Estados Unidos prometía no invadir la isla, en secreto, retiraba los suyos de Turquía meses después. De ese susto salió una decisión práctica y reveladora. Se instaló una línea directa entre Washington y Moscú. Habían estado a punto de destruirse porque no podían hablarse a tiempo. Después de Cuba, los dos bloques entendieron que el choque frontal era suicida. Así que pelearon en otros lugares, con otros ejércitos y otros muertos. En más de 20 países, entre 1955 y 1990, hubo guerras que fueron en realidad la Guerra Fría disfrazada. Vietnam fue la más costosa. Estados Unidos entró para impedir que el sur cayera en manos comunistas y terminó desplegando 500.000 de soldados y lanzando más bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial. Perdió 58.000 hombres. Vietnam perdió más de 3 millones de personas. En 1975, con las cámaras de todo el mundo transmitiendo, los últimos estadounidenses salieron en helicóptero desde el techo de su embajada en Saigón mientras la ciudad caía. América Latina fue otro tablero. En 1973, un golpe militar derrocó al presidente chileno Salvador Allende, elegido en las urnas. Siguieron 17 años de dictadura y más de 3.000 muertos y desaparecidos. En Guatemala, una guerra civil de 36 años dejó 200.000 muertos. En Nicaragua, El Salvador, Argentina y Brasil, la misma lógica. Cada bando apoyaba a quien fuera, sin importar cuánta sangre costara, con tal de que no cambiara de lado. En diciembre de 1979, la Unión Soviética invadió Afganistán para sostener a un gobierno aliado. Estados Unidos financió y armó a la resistencia con miles de millones de dólares y misiles antiaéreos portátiles. Los soviéticos se quedaron 9 años, perdieron 15.000 soldados y se retiraron derrotados en 1989. Fue, según los propios generales rusos, su Vietnam, la guerra que rompió el espinazo del imperio. Y dejó un país arrasado, lleno de armas y de combatientes entrenados, cuyas consecuencias el mundo seguiría pagando décadas después. A mediados de los años 80, la Unión Soviética estaba quebrada por dentro. Gastaba entre el 15 y el 20% de toda su economía en armas, mientras en las ciudades había filas de horas para comprar carne. La agricultura no alcanzaba, la tecnología estaba una generación atrás y la guerra de Afganistán se comía el presupuesto y la moral. En 1985 llegó al poder Mikhail Gorbachev, con 2 ideas para salvar el sistema: perestroika, reestructurar la economía, y glasnost, transparencia, permitir que la gente hablara. Y ocurrió lo que no había previsto. Cuando se le permite hablar a una sociedad que lleva 70 años callada, no pide reformas, pide la salida. En abril de 1986 explotó el reactor de Chernóbil y el gobierno tardó días en admitirlo mientras la nube radiactiva cruzaba Europa. Para millones de soviéticos, esa mentira fue el final de la fe en el sistema. Después Gorbachev hizo algo que ningún líder soviético había hecho. Anunció que la URSS ya no intervendría militarmente para sostener a los gobiernos comunistas de Europa del Este. Sin tanques soviéticos detrás, esos regímenes eran castillos de naipes. En 1989 cayeron uno tras otro, casi todos sin un disparo: Polonia, Hungría, Checoslovaquia. El 9 de noviembre de 1989, un funcionario de Alemania Oriental anunció por error en rueda de prensa que las restricciones de viaje quedaban levantadas de inmediato. No era eso lo que decía el documento. Pero millones lo vieron en televisión y esa noche decenas de miles de berlineses caminaron hacia los puestos fronterizos. Los guardias, sin órdenes y superados, abrieron las barreras. La gente subió al muro con martillos y picos. 28 años de división terminaron en una noche, por una confusión. El 25 de diciembre de 1991,
Gorbachov renunció y la bandera roja bajó del Kremlin por última vez. 15 países nacieron de golpe. 45 años de miedo terminaron sin que se disparara un solo misil. Y quizá esa sea la lección más importante que dejó la Guerra Fría. Sobrevivimos no por la sabiduría de los grandes líderes, sino porque en los momentos decisivos hubo hombres anónimos, un oficial frente a una pantalla, un marino en un submarino asfixiante, que se negaron a apretar el botón.